La lluvia golpeaba el cristal con la monotonía de un corazón cansado. Afuera, la ciudad se disolvía en un borrón de luces de neón y asfalto mojado, un mundo vibrante al que él ya no pertenecía. Cada mañana era un eco de la anterior, un ritual silencioso en un apartamento que se sentía más como un refugio que como un hogar. El café, amargo; la vista, gris; el silencio, un compañero constante que pesaba más que cualquier palabra. Vivía como un espectador de su propia existencia, moviéndose a través de los días con una eficiencia vacía. En su trabajo, sus colegas lo veían como alguien reservado, fiable, pero distante. Nadie se acercaba lo suficiente como para notar la ausencia en su mirada, ese abismo que se abría cuando creía que nadie lo observaba. Era un hueco, una pieza faltante de un puzzle que ni siquiera recordaba haber empezado. A veces, en la quietud de la noche o en el murmullo anónimo de la multitud, llegaban los fantasmas. No eran apariciones, sino sensaciones. El aroma fugaz de la madera recién cortada que lo detenía en seco en mitad de la calle. La melodía de una canción de cuna que vibraba en su pecho sin tener letra ni nombre. Un rostro de mujer en un sueño, tan nítido y doloroso que al despertar solo quedaba la estela de una lágrima en la almohada y la frustración de no poder recordarla. Eran fragmentos de una vida que sentía suya, pero que su memoria se negaba a reclamar. Había intentado llenar ese vacío. Había viajado a lugares que no le decían nada. Había leído libros cuyas historias olvidaba al cerrar la tapa. Cada intento era como arrojar una piedra a un pozo sin fondo, esperando un eco que nunca llegaba. Se había rendido, aceptando su condición de extranjero en su propia piel, un hombre cuya historia comenzaba a mitad de la página. Pero una noche el sueño fue diferente, más intenso, más real. Estaba en una habitación bañada por una luz cálida, una luz que olía a hogar. Vio unas manos, sus propias manos, moviéndose con una destreza olvidada, dando forma a un pequeño trozo de madera. Sentía la textura áspera bajo sus dedos, el cuidado en cada curva. Cuando despertó, el corazón le latía con una fuerza desconocida, y por primera vez el recuerdo no se desvaneció con la luz del alba. La imagen del objeto que había estado creando, un pequeño pájaro con las alas a medio desplegar, se quedó grabada a fuego en su mente. El día transcurrió en una neblina, con la imagen del pájaro de madera persiguiéndolo como una sombra. Esa misma tarde, buscando unas viejas facturas en el fondo de un armario que rara vez abría, sus dedos tropezaron con una caja de cartón cubierta de polvo. No recordaba haberla guardado allí. Con una extraña mezcla de temor y esperanza, la abrió. Y allí, entre el polvo y el olvido, yacía el pájaro de madera de su sueño. El pájaro de madera descansaba en sus palmas, no como un objeto extraño, sino como una extensión de sí mismo. La veta, suave y cálida bajo sus dedos, era un mapa de un territorio perdido. El peso, aunque minúsculo, se sentía como un ancla en el océano de su olvido, la primera cosa sólida a la que podía aferrarse. No era un recuerdo lo que sentía, sino la sombra de la emoción que acompañó su creación. Una sensación de paz, de propósito, de amor tan profundo que dolía. El vacío que lo había definido durante años tembló, sus bordes se resquebrajaron. Comprendió con una claridad abrumadora que su pasado no estaba borrado, sino encerrado. El hombre que era no había muerto, solo dormía en algún sótano oscuro de su mente. Sus dedos, temblorosos y torpes, buscaron más en el fondo de la caja, apartando capas de un pasado polvoriento. Debajo de unos recortes de periódico amarillentos, cuyas letras bailaban sin sentido ante sus ojos, encontró algo más. Envuelto en un pequeño retal de lino, había un objeto frío y metálico, una pequeña llave de latón, oscurecida por el tiempo. No tenía nada de especial, era una llave simple, de las que abren un diario o un pequeño cofre. Pero al sostenerla, una corriente eléctrica recorrió su brazo, una sacudida de pertenencia. La llave y el pájaro eran dos piezas de un mismo lenguaje, uno que había olvidado cómo hablar,
pero que su alma aún entendía. Se levantó, dejando la caja en el suelo como una reliquia profanada. Caminó hacia la ventana, con el pájaro en una mano y la llave en la otra. La lluvia había cesado. Las gotas que resbalaban por el cristal ya no eran lágrimas monótonas, sino prismas que descomponían las luces de la ciudad en un millar de promesas. El mundo exterior ya no era un paisaje ajeno, sino un mapa de posibilidades infinitas. Un laberinto que ahora tenía un motivo para recorrer. Por primera vez, el reflejo que le devolvía el cristal no era el de un extraño. Seguía sin reconocerse, pero en la firmeza de su mandíbula y en la nueva luz que ardía en sus ojos, vislumbró la silueta del hombre que había sido, el hombre que volvería a ser. No sabía qué puerta abría aquella llave, ni si al otro lado encontraría las respuestas que anhelaba o un dolor aún mayor que el del propio vacío. Pero mientras sus dedos se cerraban con fuerza alrededor del frío metal, supo algo con una certeza absoluta. Ya no iba a esperar a que los fantasmas vinieran a él. Iba a salir a cazarlos. El amanecer no trajo consigo la habitual neblina de resignación, sino el filo helado de un propósito. El café seguía siendo amargo, pero ahora era combustible. El silencio ya no era un peso, sino un lienzo en blanco sobre el que empezar a dibujar. No esperó. Con una metódica furia, convirtió el apartamento en un yacimiento arqueológico de su propia vida. Cada cajón vaciado, cada libro sacudido, cada rincón del armario explorado era un golpe de pico en la roca de su amnesia. Buscaba una cerradura, un diario, un cofre, cualquier cosa que respondiera al mudo interrogante de la llave de latón que guardaba en el bolsillo. Durante horas, el único sonido fue el de su propia respiración agitada y el susurro de objetos olvidados. No encontró cerradura alguna. Cuando el desaliento amenazaba con volver a instalarse en sus huesos, su mano, al palpar el forro de un viejo abrigo que olía a naftalina y a inviernos lejanos, notó un bulto. Con dedos precisos, rasgó la costura y extrajo un mapa de la ciudad, doblado hasta casi deshacerse. No era un mapa turístico, sino uno antiguo, de papel amarillento y quebradizo, y en él una única marca, un círculo trazado con tinta roja, rodeando una calle estrecha en el viejo barrio de los artesanos, un laberinto de adoquines y talleres que la modernidad parecía haber pasado por alto. El pájaro en un bolsillo, la llave en el otro. Salió a la calle y por primera vez no se sintió un fantasma entre la multitud. Cada rostro era una posibilidad, cada esquina un posible desvío hacia su pasado. El pulso de la ciudad ya no era un ruido de fondo, sino una sinfonía de posibles pistas. Siguió el mapa con la devoción de un peregrino, adentrándose en callejones que olían a humedad y a historia, hasta que el nombre de la calle marcada apareció ante él, grabado en una placa de cerámica descolorida. El lugar tenía una atmósfera distinta, como si el tiempo allí corriera a un ritmo más lento. El aire olía a resina, a barniz y al polvo de 1000 historias talladas. Se detuvo frente a un escaparate cubierto por una gruesa capa de polvo, a través de la cual se adivinaban siluetas de muebles a medio hacer y herramientas colgadas en un orden caótico. La puerta de madera, con la pintura verde desconchada, tenía un pequeño cartel de latón que apenas era legible. Taller de ebanistería. Empujó, y el chirrido de las bisagras fue como un grito en el silencio del taller. En el interior, un anciano de manos surcadas como la corteza de un roble levantó la vista de un trozo de madera que estaba lijando. Sus ojos, nublados por los años, lo estudiaron sin curiosidad, como si fuera una corriente de aire más. Él avanzó, el corazón golpeándole en la garganta. No sabía qué decir, cómo empezar a desentrañar el nudo de su existencia frente a un completo desconocido. Sin palabras, simplemente abrió la mano y le mostró el pequeño pájaro de madera. El anciano dejó la lija sobre el banco de trabajo. El sonido suave de la herramienta al posarse sobre la madera parecía resonar en todo el local. Se inclinó, acercando su rostro a la pequeña figura. Sus ojos, antes apagados, se clavaron en el pájaro con una intensidad que detuvo el tiempo. Su voz, un susurro áspero como el papel de lija, rompió el silencio. ¿De dónde has sacado esto? Creí que los había quemado todos. La pregunta del anciano quedó suspendida en el aire denso y cargado de serrín, no como una acusación, sino como el eco de un dolor antiguo. Él no tenía una respuesta, solo la evidencia muda que sostenía en su mano. Sus labios se separaron, pero no brotó ningún sonido. Fue el anciano quien volvió a hablar, sus ojos fijos no en el pájaro, sino en el rostro del hombre que tenía delante, buscando trazas de un fantasma en la carne. «Eres tú. No puede ser. Eres tú». La voz del viejo se quebró, y en esa fractura, una presa de recuerdos ajenos comenzó a ceder.
El anciano, cuyo nombre era Elías, dio un paso adelante, sus manos nudosas extendiéndose como si temieran tocar una aparición. Contó una historia de un joven y brillante artesano, su aprendiz, el hijo que nunca tuvo, un hombre cuyas manos no tallaban madera, sino que liberaban las almas que dormían en ella, un hombre que había encontrado el amor en una mujer llamada Helena, cuya risa era como el repique de campanas al mediodía. Su historia. Entonces, él sacó la llave. Al verla, los ojos de Elías se llenaron de un reconocimiento doloroso. Sin decir palabra, lo guió hacia el fondo del taller, a un rincón olvidado cubierto por una lona polvorienta. Debajo había un arcón de madera oscura, sellado no por el tiempo, sino por la pena. La llave giró en la cerradura con un chasquido que parecía romper el hechizo del olvido. Al levantarse la tapa, el olor a cedro y a tiempo detenido lo golpeó. Dentro no había respuestas, sino preguntas. Fotografías descoloridas donde sonreía con Helena, su rostro ahora anclado a un nombre, cartas a medio escribir, y docenas de pequeños pájaros de madera, cada uno único, cada uno una promesa. Y entonces llegó el recuerdo, no como una ola, sino como un incendio. El calor abrasador, el olor a humo, el crujido de las vigas rindiéndose, el grito ahogado de Helena, el peso de una viga sobre su cabeza, la oscuridad. Elías le había salvado del fuego, pero no pudo salvar su memoria. El viejo, roto por la pérdida, había escondido todo, creyendo protegerlo de un pasado demasiado atroz para ser recordado. El terror de esa noche lo inundó, amenazando con arrastrarlo de nuevo al vacío, a la nada segura que había habitado durante años. Pero esta vez fue diferente. Al mirar las fotografías, no sintió el dolor de la pérdida, sino la calidez del amor que la precedió. El fuego le había arrebatado a Helena. Le había robado sus recuerdos, pero no podía borrar lo que sus manos habían creado. El amor que había sentido, la pasión por su arte, seguían ahí, latentes en la memoria de sus músculos, en la intuición de sus dedos. Cogió el pájaro de madera, el que había soñado, el que lo había traído hasta allí. No era un recuerdo de lo que había perdido, era una prueba de lo que aún quedaba. El dolor no era un abismo, era la medida de la profundidad de su amor. Y en esa revelación, la oscuridad no lo devoró, se convirtió en combustible. Ya no vive en aquel apartamento gris. El taller de ebanistería ha vuelto a la vida. La luz del sol atraviesa ahora los cristales limpios, iluminando el baile del polvo y el serrín recién creado. Sus manos, antes vacías, ahora están siempre ocupadas, transformando bloques inertes de madera en formas que respiran. A veces, mientras la gubia se desliza y la viruta se enrosca en una espiral perfecta, el rostro de Helena acude a su mente. Ya no es un fantasma doloroso, sino una presencia serena, un calor en el pecho que guía su pulso. Ha aprendido que no somos la suma de nuestros recuerdos, sino el resultado de lo que hacemos con ellos, que la memoria no es un archivo que se consulta, sino una materia prima, como la madera, con la que podemos construir un refugio o un arma. La vida nos rompe a todos, nos astilla y nos deja a la intemperie, pero en las grietas, en los huecos que deja el dolor, es donde la luz encuentra un nuevo camino para entrar. Y con las piezas rotas, con los fragmentos de lo que fuimos, siempre podemos elegir construir algo nuevo, algo más fuerte, algo verdadero, porque el propósito de una vida no es volver a ser quien eras, sino convertirte en quien siempre debiste ser.